de gobierno. Pero bueno, para hablarnos de qué es precisamente esta iniciativa, recurrimos a un hombre de izquierda de siempre, de toda la vida, un hombre que ha representado a la izquierda progresista, dialoguista, que ha tratado siempre de colaborar y que sería también injusto, sería también mezquino, pues negar el papel que ha tenido el PRD históricamente como partido en la historia democrática de nuestro país. Y me refiero ni más ni menos que a don Jesús Ortega Martínez, ¿quién más para explicarnos de qué se trata esta iniciativa Futuro 21? Don Jesús, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con el auditorio de Disyuntiva TV. Bienvenido, don Jesús. Díganos. Jorge Luis, me da mucho gusto saludarlo y estoy muy atento siempre a lo que están planteando, a lo que está planteando Disyuntiva, y desde luego me sumo al esfuerzo que ustedes están realizando para informar adecuadamente a la opinión pública nacional y a las ciudadanas y los ciudadanos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Bueno, sí, comprendemos y vaya, el primer análisis que hago de esto es que Futuro 21 representa, al menos desde mi óptica personal asumo, el primer esfuerzo real de un reagrupamiento de la oposición, que vaya, hay que decirlo, quedó pues desmadejada por lo que fue este ánimo de supuesto cambio que se ofrecía y que buscaba concentrar en una idea de transformación que sin embargo pues hasta ahora no hemos visto, por lo menos por el lado positivo, y representa para mí este primer reorganización, digamos, después del camión que arrolló a la oposición política, digamos, en la pasada elección, digamos que es el primer reagrupamiento válido de fuerzas, de exponentes, de ideas y de corrientes, don Jesús, dígame si me equivoco. Sí, no se equivoca, está en lo correcto. Frente a lo que está haciendo el gobierno, que desde el punto de vista administrativo es pésimo, pero sobre todo que está construyendo un régimen autocrático desde el punto de vista político, pues es indispensable reagruparnos, las fuerzas democráticas, las personas que se identifican con principios y con objetivos democráticos y progresistas, reagruparnos para no permitir que se consolide esa vuelta al pasado que representa el actual régimen de López Obrador y de Morena. Y el esfuerzo de Futuro 21 tiende hacia ese propósito. ¿Cómo logramos hacer un contrapeso, pero también cómo nos logramos convertir en una alternativa para que México tenga posibilidades de reorientar su rumbo de manera adecuada? Y nos hemos juntado personas que tenemos visiones diferentes, que tenemos experiencias diferentes, pero que nos une una causa común: cómo restablecemos condiciones de libertad, de ejercicio pleno de derechos, de democracia, cómo logramos que no se consolide un régimen dictatorial en México. Así es, don Jesús, se trata justamente de recuperar, digamos, los equilibrios en fuerzas, de que estamos viendo hoy un régimen que está concentrando el poder en un solo hombre. O sea, estamos teniendo una regresión en todo lo que se había logrado. O sea, aquí siempre hemos dicho que pues no todo lo hecho estuvo mal hecho, ¿no? Hubo muchos errores en el camino, como siempre, hubo desafortunadamente muchos desaciertos, pero no todo lo que se hizo está mal hecho, y no todos los que han participado en la vida política y democrática de este país lo han hecho mal, ¿no? Probablemente habrán tenido errores en el camino, pero se trata justamente de abonar a recuperar el equilibrio
de fuerzas políticas, rescatar la institucionalidad, que hoy sobre todo fue uno de los planteamientos, entiendo ahí en esta primera asamblea, recuperar el respeto a las leyes, al Estado y a la institucionalidad, don Jesús. Sí, 35 años de reformas políticas democráticas posibilitaron dejar atrás el régimen de partido de Estado, y también esas reformas posibilitaron ponerle equilibrios y contrapesos al presidente de la República para que no siguiera decidiendo los asuntos del país solo, en la soledad de su despacho, como decía aquel autor de novelas mexicano, que no debería de perderse de vista que el presidente tomaba decisiones solo, porque todo mundo a su alrededor, en lugar de ayudarle a la gobernabilidad, le rendía pleitesía. Bueno, pues eso que logramos terminar en 30 años se está ahora reproduciendo en el gobierno de López Obrador. No tiene gabinete, tiene un grupo de incondicionales que a lo más absurdo simplemente le dicen que sí y lo aceptan. No tiene colaboradores que puedan contribuir a una buena gestión de la administración pública, sino que tiene servidumbre que acepta sin chistar las determinaciones, así sean caprichos del encargado del Ejecutivo Federal. Por eso esas reformas que terminaron con el régimen de partido de Estado hay que darle su mérito, claro, tomarlas en cuenta y no permitir que sean destruidas y claro, no permitir que sean sepultadas como intenta el actual gobierno, desaparecer todos los organismos autónomos que son constitucionalmente autónomos, claro, desaparecer el régimen de partidos políticos para crear un partido único como sucedía con el PRI anteriormente. Someter al Poder Judicial. Esta ¿no? agresión y esta ofensiva contra el Poder Judicial y este intento de debilitar y de minimizar al Congreso de la Unión. Entonces, bueno, esa realidad tenemos que tomarla en cuenta y esa realidad tenemos que enfrentarla, claro, pero no solamente con protesta aislada, porque así no tendrá efecto, sino con una protesta organizada y agrupada y cohesionada. Eso significa futuro 21. Así es, don Jesús. Decía Beatriz Pajés, quien también anda por ahí aportando su granito de harina, hoy se combate con mayor fiereza al que piensa diferente, al opositor o a la prensa crítica, que incluso al crimen organizado, ¿no? Y lo acabamos de ver este fin de semana, que es lo preocupante, ¿no? Hay una amenaza constante, una descalificación, una denostación como nunca antes en el pasado reciente, y mire que ya es mucho decir, en contra de la oposición a la que se le mueven las hordas de críticos a través de las redes sociales, descalificando a personajes que militaron en el PRD como José Narro o la propia Beatriz Pajés, que digo, yo prefiero personajes como ellos que otros que hay que mencionar como Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? O sea, si los ponemos en la balanza, más allá de la militancia, pues no debe, en primer lugar, creo yo, por qué estigmatizar a cualquier mexicano, que antes que nada somos mexicanos, y que si militamos en X o Y, pues bueno, fue de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras convicciones de momento, que hay que respetar y que hay que además que rescatar, porque tiene mucho que decir el propio Gabriel Cuadri, pues digo, el candidato presidencial, pero antes que nada es una persona instruida, una persona capaz, que puede aportar muchas cosas en contraparte a quienes hoy pudieran estar pues tomando decisiones, don Jesús. Sí,
hay voceros en el gobierno y el propio presidente que no solamente atacan y combaten la disidencia y la diferencia, sino también atacan todo lo que significa inteligencia. Exactamente. En el acto del pasado sábado de Futuro 21 estaban presentes personas que antes habían militado en organizaciones partidarias y también había personas que nunca habían tenido ningún papel en algún partido político, Claro. ninguna responsabilidad en algún partido político, pero todas eran personas, muchas de ellas no solamente con suficiente razón política para dar pasos en torno al fortalecimiento de una organización cohesionadora, sino también personas con inteligencia política y inteligencia, experiencia en el ámbito de las universidades y en el ámbito de la academia se ha expresado. Bueno, la inteligencia asusta a los débiles, a los timoratos, asusta a los cobardes, y por eso Exacto. se ven estas reacciones en las redes sociales o en propias declaraciones de funcionarios del gobierno atacando a Futuro 21, porque ahí observan la presencia de personas inteligentes, Claro. militado o no antes en partidos políticos. Así es, don Jesús. Ahora, lo que se dice y se pregunta en el ambiente, digo, a lo mejor es una cuestión un tanto secundaria. ¿Cambiaría de nombre el PRD, abandonaría las siglas, colores, para conformarse como tal, como un partido político con este nombre? ¿O es en sí la plataforma, el ideario, digamos, lo que representa exclusivamente Futuro 21? Está abierto, entiendo, a toda clase de ideologías, porque hemos visto en muchos países, pues, que se han logrado coaliciones impensables, todo con la idea justamente de progresar, de traer un bienestar social, político y un verdadero progreso hacia los países donde estas coaliciones se han conformado, don Jesús. Sí, mire, yo soy un individuo, una persona que tiene convicciones de izquierda. Claro. Pero no desconozco que hay personas que, teniendo otras ideas, igualmente también procuran el bienestar de la gente y quieren mejoría en las condiciones de vida en el país. Por eso también creo que ya hay que terminar con aquellas visiones casi dogmáticas, en donde no se podía ni siquiera hablar con quien pensara diferente. Exacto. Se le tenía que confrontar hasta el grado de eliminarle. Esa visión salvaje de la política hay que terminar con ella y restablecer la visión de la razón política, de que se puede tener ideas diferentes, pero también se pueden tener coincidencias en lo fundamental. Y en ese propósito, Futuro 21 también agrupa a personas que, teniendo experiencias anteriores diferentes y que teniendo visiones en algunos asuntos diferentes, coincidimos en lo fundamental. Primero, cómo evitar la regresión que propone el actual gobierno. Segundo, cómo restablecer las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos y de las libertades. Cómo avanzar hacia la constitución de una república democrática y cómo lograr el bienestar mayor posible para la población mexicana. Esos objetivos nos unifican a muchas personas que podemos tener diferencias en otros aspectos. Creo que eso es lo más sensato y lo más adecuado. Y respecto a su primera pregunta acerca del registro del PRD, el registro del PRD se conquistó para ponerlo al servicio de la sociedad. En realidad, todos los registros de todos los partidos políticos son para ponerlos al servicio del bienestar social. No pueden considerarse propiedad privada ni de ninguna persona, ni de ningún grupo.
son registros para poder actuar en la vida política del país, en beneficio del país y en beneficio de la sociedad. Exacto. Aquellas personas que consideren que un partido es de su propiedad, como López Obrador, entonces están totalmente equivocadas y reflejan la vieja visión de la política. No, el PRD seguirá poniéndose al servicio de la sociedad, pero ya veremos qué es lo más conveniente, si mantenemos un frente con el registro del PRD, un frente político electoral, si creamos esta plataforma de unidad con el registro del partido, si mantenemos las siglas, pero junto con las siglas de otras organizaciones para crear un frente amplio como ha sucedido en otras latitudes, o si se le cambia de nombre o de siglas, pero eso lo van a decidir los propios perredistas y lo van a decidir todas las personas que están involucradas en este esfuerzo por construir una fuerza superior, en esta lucha por construir un ente superior que pueda cumplir con los propósitos que antes le he enunciado. Claro, don Jesús, sí, muchos dicen por ahí, no, es que lo que buscan, desde luego, ya saben, los críticos es reacomodarse, reposicionarse, les quitaron de donde abrevaban. Bueno, aquí de lo que se trata, claro, y esto siempre es inevitable, ¿no? Pensar, hay un descrédito hacia los políticos, hacia las figuras, hacia los partidos, pero aquí lo que necesitamos es pensar justamente en una fuerza cohesionadora, en un punto de atracción que congregue justamente no solo a los políticos de ayer, de hoy, de mañana, sino a los ciudadanos, don Jesús, a los ciudadanos que puedan realmente, ahora que hemos pasado esta experiencia de gobierno, o bueno, no la hemos pasado, la estamos enfrentando, sí, justamente aprender de eso y entonces reconstruir hacia el futuro, como decíamos, con parte de lo que hay, de lo hecho, aprendiendo de nuestros propios errores en el camino político, social y democrático, y pues tratando justamente de unir fuerzas ante lo que aparece como una amenaza real que hoy estamos viendo hacia la vida democrática del país, Jesús. Sí, yo creo que los partidos políticos pues sí están viviendo un ciclo de su existencia. Hay un proceso de crítica de la sociedad hacia el quehacer de los partidos y de los políticos en su conjunto, pero sería una barbaridad que esa crítica terminara en una dictadura, porque eso ha pasado en otros países. Así es. La descalificación de la política conduce a que el poder lo asuman individuos dictatoriales con pensamiento absolutista, y entonces no solamente desaparezcan a los partidos políticos, sino desaparezcan toda organización de la ciudadanía, como pasó en Chile, o como pasó en las dictaduras latinoamericanas, o como ha pasado en otros países en Europa, con Hitler, con Mussolini, que desaparecieron los partidos, pero desaparecieron toda formación ciudadana, todo contrapeso de organización de la ciudadanía. Así es. Entonces hay que restablecer un nuevo sistema de partidos que sea más democrático, que esté más atento a la problemática de la gente, que deje de lado intereses mezquinos, intereses particulares, y ese también es un esfuerzo que estamos haciendo en el PRD, un esfuerzo de autocrítica, y la mejor manifestación de la autocrítica pues es cómo logramos que el PRD siga siendo un instrumento de la sociedad, no un instrumento de unos cuantos, sino un instrumento del conjunto de la sociedad. Así es, don Jesús, y la mejor manera pues es hacer esta confluencia de ideologías que nos pueden llevar justamente a avanzar y no a retroceder, que es lo que
siempre se busca. Pues estaremos al pendiente de Futuro 21, de la mano de usted, don Jesús, si nos lo permite, claro, y avanzando desde luego en este proceso para pues tener opciones, que también es de lo que se trata siempre, ¿no? De tener opciones políticas. Habrá a quien se convenza con esta iniciativa, habrá quien no, habrá quien quiera seguir en lo mismo, pero hay que pensar una cosa, creo, don Jesús, que justamente esa desconfianza que se crea y que se sigue alimentando es la que justamente nos tiene donde hoy nos tiene, ¿no, don Jesús? Exactamente. A veces el descrédito a los partidos fue resultado de una genuina preocupación de la gente, pero no hay que perder de vista que también ese descrédito fue alimentado por intereses muy particulares, por intereses que no les interesa la vida democrática en México, que quieren que las decisiones las siga tomando un solo individuo, un solo personaje, como sucedió en el régimen priista. Y mire que ahora muchas personas que militaron en ese partido se han dado cuenta de que lo que se necesita ahora es abrir los partidos a la sociedad, y por eso están participando periodistas, panistas, priistas, personas sin militancia de otros partidos. Claro. Estamos participando en este esfuerzo, y en su gran mayoría son personas que no han tenido anteriormente militancia política y militancia partidaria. Por eso es más valioso este esfuerzo, por eso creo que va a tener mayor reconocimiento. Pues muchísimas gracias por esta comunicación, don Jesús, aquí en Disyuntiva TV, justamente también uno de nuestros postulados aquí como un medio de comunicación y de enlaces, de confluir y de dar espacio a todas las ideologías, a todas las ideas, porque no se trata simplemente de estar de acuerdo en todo, sino de estar y de encontrar justamente ese punto de acuerdo común, tanto en la vida como en la política, como en cada aspecto de nuestra existencia. Don Jesús, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y estaremos en contacto cuando tú lo consideres conveniente. Claro que sí, muchísimas gracias, don Jesús, qué amable, que tenga usted buen día. Gracias, gracias.